de Dios. Ahora vamos nosotros a abrir nuestras Biblias, por favor, en Éxodo 3. Hay un dato muy preocupante y muy triste. El dato es este: ¿sabías que cada generación supera a la anterior? Es decir, desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, cada generación logra más cosas que la anterior. Esto se puede ver, por ejemplo, en los avances científicos, tecnológicos, en los avances en la salud, en el arte. Es decir, hoy Diego Rivera no sería un buen artista, hay mejores, pero Diego Rivera fue el mejor porque en su época fue el mejor. Quien ganó las Olimpiadas en 1914 en París no llegaría ni a los 10 primeros lugares el día de hoy si corriera los maratones, ¿sabías? Hoy hay científicos que saben más de física que Albert Einstein. Cada generación supera a la anterior. Sin embargo, hay una cifra, un dato muy triste, muy terrible, y es que por primera vez en el mundo, la generación que se conoce como la generación Z, son aquellos que nacieron después del 2020, y la generación de los centennials, que son aquellos que nacen en el nuevo siglo. Hermanos, no va a ser una generación más lista que los pasados. No va a ser una generación más inteligente. ¿Y sabes por qué? Porque esta generación ya no puede poner atención. ¿Por qué no puede poner atención? Porque esta generación ya no tampoco tiene poder de retención, ya no tiene buena memoria. No solo eso, mis hermanos, esta generación ya no puede procesar la información que lee. ¿Sabes por qué, querido hermano? Que la generación que viene no será mejor que la anterior. Es porque esta generación lo ha tenido todo fácil. Y quien ha atrofiado las cabezas de la nueva generación es este aparato, es este celular. Por algo muy terrible. Tú has estado en Facebook, en redes sociales, en Instagram, en TikTok. ¿Qué pasa cuando algo no te gusta? Estás viendo un videíto. No te gusta, ¿qué haces? Para arriba. No te gusta, ¿qué haces? Para arriba. Y para arriba. Dicen los expertos que el video tiene 4 segundos para llamar tu atención. Y si en esos 4 segundos no te llamó tu atención, ¿qué haces? Deslizas para arriba. Esto es lo que está generando en los jóvenes, en los niños principalmente, que el cerebro no pueda procesar tanta información. Entonces los niños que están así para arriba y para arriba y para arriba, no pueden procesar tanta información. Es decir, lo que les está dando el teléfono es mucha información para sus cabezas y no pueden procesarla. Por lo tanto, estos niños van a estar ansiosos. Estos niños van a estar pero muy dependientes al teléfono. Van a gozar de mucha información, pero su cerebro no tiene la capacidad de la información y de la retención. Es por eso que esta generación no podrá poner atención más de 5 minutos. Es por eso que esta generación no podrá leer un libro y no lo va a entender. Es por eso que esta generación no será más lista que la otra, que la anterior, dicen los expertos. ¿A qué nos lleva todo esto, mis hermanos? A que tenemos que poner atención, cuidado, especial cuidado en lo que estamos haciendo en casa. Tenemos que regresar al libro físico, tenemos que regresar al sermón, tenemos que regresar a la información, queridos hermanos, y sobre todo le tienes que quitar el teléfono a tu hijo, a tu hija, a tu esposa o a tu esposo si está ahí todo el tiempo. Tenemos que hacerlo, hermanos, si es que queremos venir a la iglesia y tener la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Porque la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Oramos. Señor, queremos escuchar tu palabra y ahora queremos, Señor, callarnos y que seas tú quien hable. Que tu Espíritu Santo nos ilumine esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo 3, lo voy a leer yo hasta el versículo número 10, tú sígueme con tu vista. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eteo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este pequeño pasaje nos enseña muchas cosas, pero entre ellos, mis hermanos, es un encuentro con la santidad de Dios. Queridos hermanos, miren, hoy la iglesia se esfuerza tanto por presentar a Dios tan liviano. Hoy las iglesias y el cristianismo en general se esfuerzan tanto por presentar a un Dios bien light, un Dios bien accesible. Hoy nos esforzamos en el lenguaje, en los cultos, en las liturgias, en la manera de evangelizar, de presentar a un Dios como un Dios bien bonachón, un Dios bien buena onda, un Dios al que no hay que tenerle temor y temblor, un Dios que es un apapachador, un Dios que no exige reverencia ni temor. La iglesia, podemos decirlo, ha domesticado la imagen de Dios. En el afán de hacerlo accesible, lo hemos hecho pequeño. Pero la Biblia nos llama a ver a Dios con un temor reverente y a ver a un Dios alcanzable, pero a la vez inalcanzable. Y necesitamos recuperar una visión de quién es Dios. Volver a ver a Dios grande e impresionante. Volver a Dios nuevamente algo que sea espectacular para nosotros. En Éxodo 3, del 1 al 3, vamos a ponernos en contexto. Han pasado 40 años desde Éxodo 2. Han pasado 40 años en que Moisés ha envejecido. Ya no es el niño que se fue en el río, en el Moisés. Ya no es tampoco el hombre que salió de Egipto huyendo porque mató a un egipcio y se casó con Séfora. Ahora Moisés ha pasado 40 años viviendo en el desierto de Madián. Ha pasado 40 años allá, hermanos, envejeciendo, dedicándose a la labor de pastorear ovejas. Y es a la edad de 80 años que Dios le va a mostrar algo sobrenatural. Es a la edad de 80 años, hermanos, que Dios se va a manifestar a él por medio de algo espectacular. Levanten la mano, queridos hermanos, ¿quién tiene más de 60 años? Más de 60 años. Bien arriba, bien arriba. Ok, ¿saben cómo le llama la sociedad a ustedes, queridos hermanos, mayores de 60? ¿Cómo? ¿Adultos qué? Mayores, ¿no? A los 60 años te puedes jubilar por cesantía y vejez, así les dicen. ¿En qué edad estás? Estoy en la edad de me vengo a jubilar como por cesantía y vejez. Es decir, el mundo les hace pensar a ustedes, mis hermanos, que a los 60 años ya dieron todo lo que tenían que dar. El mundo los descansa a esa edad. Es tremenda la película de La Substancia. Perdón, hermano, yo siempre hablo de cine porque veo mucho cine. A veces las películas me inspiran a la predicación. Porque La Substancia es una mujer de 50 años. 50 años, hermanos, que la han despedido porque ya está muy vieja para la televisión. El mensaje de esta película es: tú, después de cierta edad, ya no tienes nada que ofrecer. Tú, después de cierta edad, ya no tienes nada que dar. Hoy cada día las empresas despiden más personas mayores. Hoy cada día las empresas, antes, hermanos, los 35 años era una buena edad laboral. Hoy ya no, mis hermanos. No quieren contratar gente grande. No quieren contratar gente mayor. ¿Qué le dice el mundo a los mayores? Esto lo hemos hablado en aquellas conferencias para los adultos mayores. El mundo les dice: tú ya no puedes hacer nada. Tú estás para el retiro, tú estás para la iglesia, ¿no? Tú estás para ya cuidar a tus nietos. Tú no estás para tener ningún reto. Bueno, queridos hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios aquí es algo maravilloso. Que si Dios puede sorprendernos a la edad que sea, pero sobre todo puede usarnos a la edad que sea.
Dios puede sorprenderte, pero también te puede usar a la edad que sea. ¿Quién tiene más de 80 años aquí? Nadie. Todos estamos más jóvenes que Moisés. Dios puede todavía sorprendernos, pero sobre todo Dios puede usarnos. Así que, como le dijo Dios a Elías, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque largo camino te resta. Sobre todo en el trabajo de Dios, largo camino nos resta. Ahora, aquellos que tenemos menos de 60, pues con más razón, mis hermanos, nos resta mucho trabajo por hacer para la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es el milagro que está viendo Moisés? ¿Cuál es el milagro y por qué digo esto de los celulares? ¿Por qué digo esto de las pantallas? Porque imagínate que Moisés hubiera sido una persona del tiempo de hoy. Tú vas por la calle y ¿qué vas haciendo cuando vas por la calle? Tú vas pensando en todos tus problemas. O tú vas por el camión y ¿qué vas haciendo? Tú vas viendo tu celular. Tú te metes el celular hasta cuando haces del baño. Por lo tanto, ya no puedes tener la capacidad de la impresión de lo que hay afuera. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Vio una zarza ardiendo. Ahora, el ver a una zarza ardiendo no es anormal. Pero el ver que la zarza no se consume después de cierto tiempo, ahí está lo anormal. ¿Qué tuvo que hacer Moisés con esa zarza? Contemplarla cierto tiempo como para que viera lo anormal de esto. A lo que voy con esto es, hermanos, ¿cuántos de nosotros no podríamos sorprendernos de la zarza porque ni siquiera tendríamos tiempo de ver el milagro? Porque estamos tan corriendo, porque estamos tan con la vista en el celular o con la mente en los problemas que no podemos ver lo sorprendente que hay afuera de nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos perdido el milagro de la zarza porque estamos viendo el celular? O porque estamos estresados en todo lo que hay que hacer. Para que Moisés viera la zarza y viera el milagro sobrenatural de la zarza, ¿qué tuvo que hacer? Contemplarla un ratito. Entonces, no vayamos tan deprisa. Si queremos que Dios nos use y nos sorprenda, tenemos que estar conscientes de qué cosa, de lo que hay a nuestro alrededor. ¿Cómo vamos a servir a los demás o cómo vamos a ver la obra que Dios está haciendo alrededor si todo el tiempo estamos ensimismados nada más en nosotros o en nuestras ovejas? Moisés no hubiera podido ver esa zarza y no se hubiera sorprendido de que la zarza no se consume si él no es capaz de quedarse a contemplar la zarza cierto tiempo. Ahora, el milagro es que químicamente el fuego no puede existir por sí solo. ¿Sí sabías? No puedes hacerle así, te aparece el fuego. Aún un encendedor necesita combustible. El fuego, para que exista, necesita un combustible. Es decir, no existe por sí solo. Necesita existir a través de algo que consuma. Eso necesita el fuego. Tiene que haber un material combustible que lo encienda y lo pueda seguir manteniendo. En este caso, ese combustible sería la zarza que está quemando. Pero si el fuego consume, ¿qué necesita? Seguir alimentándose. El milagro que está viendo Moisés es que este fuego no vive a través de la zarza, sino este fuego vive independientemente a la zarza. Este fuego no necesita el combustible para existir. Este fuego existe por sí solo. Ese es el milagro que está viendo Moisés. ¿Y a qué apunta esta zarza? Apunta a la naturaleza de Dios, hermanos. Esta zarza apunta a lo que Dios es. El fuego no necesita un combustible. El fuego no vive a través de lo que está consumiendo. Este fuego no se compone de otra cosa que no sea su fuego mismo. Y Dios es así. Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Dios no necesita de ti ni de mí para ser lo que Él es. De hecho, uno de los atributos de Dios es la aceidad de Dios. ¿Qué es la aceidad de Dios? Que Dios nos creó por su puro antojo para alabarlo, pero Dios es infinito y completo en sí mismo. Dios no necesita de nada ni de nadie. Esa es la aceidad de Dios. Dios está completo en sí mismo. Dios no necesita de nadie para subsistir. Así que, hermanos, Él permite la alabanza de su iglesia por pura gracia, pero no la necesita. No creas que Dios está triste cuando no le alabes, hermano. Dice su palabra, que todo lo que le respira, que alabe a Jehová. Todo lo que Él creó, alaba a Dios.
Y dice Jesús, si ustedes no alaban, aún las piedras pueden, ¿qué cosa? Hablar y alabar. Este fuego representa la naturaleza de Dios. Dios existe en sí mismo y no necesita de nadie para existir ni para ser Dios. ¿Cuál es la característica de los ídolos o de los dioses paganos, hermanos? Esos dioses reclaman, esos dioses aclaman por la gloria, pero Dios no, mis hermanos. Dios nos da la oportunidad de alabarlo por pura gracia, porque Él no necesita, queridos hermanos. Dios hubiera podido hacer que tú hoy estuvieras aquí desde las 5 de la mañana orando, y Dios hubiera podido obligarnos a toda su creación a doblarnos delante de Él. Sin embargo, no lo hizo. Dios nos ha dado la capacidad de poder decidir por nosotros mismos venir y alabarlo. Dios nos ha dado la capacidad de que tú quieras o no quieras trabajar para Él. Dios no nos ha obligado a estar aquí, mis hermanos. Dios podía obligarnos a estar formados aquí desde temprano. Dios podía obligarnos y programarnos como robots para alabarlo, pero Él no lo hizo, hermano. Él nos dio la oportunidad de venir aquí porque quieres venir. Pero Él es fuego consumidor que no necesita de ti ni de mí. Él no necesita de nosotros. Entonces, vamos a ver 3 cosas de la naturaleza de Dios. Y 3 cosas que vamos a ver en este llamamiento de Moisés. La primera cosa es la naturaleza de Dios santa y temible. La naturaleza de Dios como santa y temible. Vamos a ver ahí el versículo 4, vamos a leerlo todos juntos. Estamos en Éxodo 3 y vamos a ver el versículo número 4. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a esperar a que lo tengamos acá, si quieren, para que si alguien no lo tiene ahí en su Biblia, lo puede leer aquí. Ok, hermanos, todos juntos, con voz fuerte y tronante, leemos, dice, y viendo Jehová que iba a haber, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Estas son las primeras palabras pronunciadas por Dios en todo el libro. Dios no habló en el capítulo 1, Dios no habló en el capítulo 2, es la primera vez que Dios habla en todo el libro de Éxodo. Y lo primero que Dios hace es llamar a Moisés por su nombre. Moisés es un donadie, fue príncipe, alguna vez fue hebreo, ahora ni es hebreo ni es príncipe de Egipto, ahora es un donadie, ahora es un desconocido excepto para Dios. ¿Quién lo llama por su nombre? Dios. ¿Quién sabe quién es Moisés? Es Dios. A Moisés ya no le queda nada de hebreo, hermanos. A Moisés ya no le queda nada de egipcio, mis hermanos. Moisés es un forastero, pastor de ovejas, que 40 años ha sido un donadie. Pero cuando Dios lo llama por su nombre, Moisés, Moisés. Y lo primero que hace, queridos hermanos, es advertirlo. No te acerques tanto. Versículo 5, lo leo yo. Mira lo que dice el versículo 5. ¿Qué hace Dios con Moisés? Lo advierte, lo cuida y le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Moisés, ten una distancia prudente conmigo. Eso es lo que yo quiero enfatizar ahorita, hermanos. Dios no es ese bonachón que está para cumplir nuestros caprichos. Dios es santo y temible. Delante de Él, dice la palabra, calle toda la tierra. ¿Quién podrá entrar a tu santo templo? Decía el salmista. ¿Quién podrá verte cara a cara? Nadie. Delante de Él hay que temer, hermanos. Y lo que Dios dice es, Moisés, toma distancia. Toma una distancia prudente, porque lo que Dios le está diciendo es, tú y yo no somos iguales. Tú y yo no estamos en el mismo nivel, Moisés. Por lo tanto, ten reverencia. ¿Y qué le dice? Quita tus sandalias. Quítate las sandalias. Ahora, ¿por qué le dice que se quite las sandalias? Seguramente Moisés tenía los pies igual de sucios que las sandalias. Pero en la cultura, queridos hermanos, los esclavos, en la cultura antigua, hermanos, las sandalias era algo que tenía solamente la gente libre. Un esclavo no tenía calzado en sus pies. La labor de los esclavos más bien era
quitar las sandalias de aquellos que eran invitados a una casa y lavar los pies cochinos de los invitados. Pero un esclavo no tenía calzado. Lo que Dios le está diciendo a Moisés cuando le dice, quítate las sandalias, la tierra que estás pisando es tierra santa, es porque Moisés debe entender que no está en igualdad de circunstancias con Dios, que no está al nivel de Dios, que Moisés es un siervo de Dios, que Moisés es un esclavo de Dios. Por eso es triste, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios con irreverencias. Es triste, hermanos, cuando nosotros estamos aquí en el templo y no consideramos, hermanos, que no es tierra santa la que había en Horeb. Se hizo tierra santa porque la presencia de Dios estaba ahí. ¿Y qué hace Dios ante su presencia? ¿Qué exige ante su presencia? ¿Qué exige? Reverencia. Reverencia. Así lo decía en el Antiguo Testamento: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Porque Dios exigía esta reverencia. Entonces, el hecho de que ahí sea tierra santa no es por el polvo, queridos hermanos, es porque la presencia de Dios está ahí. Y el hecho de que tú hoy estés aquí no es porque este lugar sean paredes santas, pero si la presencia de Dios está aquí, ¿cómo vas a comportarte tú aquí? ¿Con qué actitud vas a venir aquí? No le faltas el respeto a los muros, no le faltas el respeto a las bancas, no le faltas el respeto a la construcción. Quien venga de forma irreverente, ¿a quién le estás faltando el respeto? A la santidad de Dios. A la santidad de Dios, queridos hermanos. Entonces, vamos tomando distancia, recordando, queridos hermanos, que Dios no es ese ser que nos pinta la religión moderna que está para solucionar tus problemas, que está para apapacharte en tus pecados. No, tomamos distancia, hermanos. Porque Dios es 3 veces santo y nosotros no, queridos hermanos. Así que si vamos a venir aquí, o duermes bien o duermes bien. Si vamos a venir aquí, no es para que llegues a la hora que se te da la regalada gana, querido hermano. Porque no ofendes al templo. Porque si vas a venir aquí, querido hermano, a donde está la presencia de Dios, no es para que te sirvas, es para que sirvas a Dios. Entonces, esto nada más, hermano, para que tomemos un poquito de distancia en ver que donde estamos, hermano, bien podríamos quitarnos las sandalias. Porque delante de Él somos esclavos, delante de Él somos siervos. Entonces, no quiero, hermano, entonces ya no vengas, ¿no? No, hermano, al contrario, es para que tú, delante de Dios, des una correcta alabanza en su presencia. Ahora, Isaías 6 nos muestra un cuadro muy hermoso de la gloria de Dios. El profeta Isaías tiene lo que pocos en la Biblia. Solamente Moisés, solamente Isaías, en el Antiguo Testamento tuvieron un encuentro con Dios cara a cara. Pero lo que vemos aquí es que Isaías, allá en el capítulo 6, nos describe que ni aún los ángeles pueden ver cara a cara a Dios, porque la gloria de Dios es impresionante. Y los ángeles se tapaban los rostros porque no podían ver la gloria de Dios. Queridos hermanos, tenemos que regresar a ese concepto. Dios es impresionante, Dios es magnífico. Cuando Isaías está en esta visión, viendo a Dios, en la presencia de Dios, dice la palabra que Isaías cae a tierra y se pone a llorar porque dijo: voy a morir porque mis ojos han visto al Santo de Israel y voy a morir. Isaías estaba temblando en la presencia de Dios. No es como, me voy a poner ahí a discutir con Dios. No, mi hermano, cuando estemos en su presencia, hermanos, a ver si podemos estar de pie. Porque dice la palabra que Dios es alguien que da temor. Aquí en el libro de Éxodo vamos a llegar a esa parte cuando Dios habla y el pueblo escucha su voz. Literalmente el pueblo escucha la voz de Dios. Y tú dijeras, qué bonito. No, mi hermano, sintieron que se morían por escuchar la voz de Dios y le dijeron a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? No seas malo, no queremos volver a escuchar a Dios porque da miedo. Mejor que te hable a ti y tú nos dices qué te dijo. Porque Dios daba miedo, queridos hermanos. Este primer punto, hermanos, que es el versículo 4 y el versículo 5, nos hablan de la distancia que hay con nuestro Dios increíble. Este primer texto, este primer punto que estamos analizando, que nuestro Dios es santo y temible, nos hablan de su identidad y de la nuestra. Hermanos, somos siervos, somos pecadores, nos acercamos con prudencia a Dios. Aún nuestras oraciones las hacemos con reverencia, hermanos.
Porque Dios es Dios. Nosotros no somos quien para pedirle nada a Dios. Nosotros somos barro en sus manos y el barro no le dice al alfarero qué cosa haga. El alfarero hace lo que quiera con ese barro. Aún lo que pedimos, lo pedimos ¿cómo? Con reverencia, queridos hermanos. Horeb es un monte como cualquier monte. ¿Qué ha cambiado que esta tierra sea santa? Que esta tierra ahorita sea digna de que Moisés quite sus sandalias. Lo que ha cambiado es que la presencia de Dios ha descendido a ese lugar. Y así también este templo que se llama Pablo y Bernabé no tiene nada de especial, hermano. No son sillas santas, no son paredes santas, no es un cañón santo, no son escaleras santas. Lo que cambia y dignifica este lugar es que la presencia de Dios ha descendido aquí, y es por eso, hermanos, que nosotros podemos confiar en que Dios habita en la alabanza de su templo, en su pueblo, y Dios está en este lugar. ¿Por qué? Porque hemos venido aquí a alabar a Dios, y Él ha prometido que donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está Él. Pero ¿cómo nos hemos acercado? Con temor, ¿qué? Reverente. Con temor reverente. Hay que adorar en esta tensión. Adorar a Dios es adorarlo en esta tensión. ¿Cómo es esta tensión? Que Dios, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y a través del Padre, nos refleja una tensión que tenemos que entender y no olvidar. El principio de la sabiduría es que el temor de Dios. Y sin embargo, hermanos, tenemos temor a Dios, pero también tenemos la libertad de llamarle como papito. Esto es una tensión. O sea, por un lado, Dios es 3 veces santo e inalcanzable, y por otro lado, en Cristo está tan cercano que le hemos llamado como papito. Por un lado, hermanos, su presencia consume a todo el que lo ve, pero por otro lado, su presencia ha decidido habitar en nuestro corazón cochino. Una tensión tremenda. Porque por un lado su gloria y su majestad llenan todo lugar y consume al que lo ve. Pero por otro lado ha hecho su morada en nuestro corazón sucio y asqueroso. Una tensión, hermano, entre su gloria y su cercanía. Entre su imponencia y su ternura. Es una tensión, hermanos, alabar a Dios con gozo, pero también ¿cómo? Con total reverencia. Es una tensión alabarle con total cercanía, sin olvidarnos de su trascendencia. Porque nuestro Dios es glorioso y cercano al mismo tiempo. Porque nuestro Dios es tierno y a la vez temible. Porque nuestro Dios se presenta como cordero, pero también como león. Y porque nuestro Dios, queridos hermanos, dice, calle delante de Él toda la tierra. Pero también dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. No olvidar esta tensión. Y aquí vemos que Dios le dice, hazte para allá, ándate con cuidado porque no estás en cualquier lugar, estás en mi presencia, pero a la vez es un Dios cercano. Y ese es el segundo punto. Es un Dios que cumple su pacto. Vamos al versículo número 6. Ahora Dios se presenta. Primero dice, hazte para allá, porque no somos iguales. Pero en segundo lugar, Dios cumple su pacto. Dios está para mostrarnos que sigue estando accesible a nosotros, hermanos. Que no nos olvidemos de ese temor reverencial, pero tampoco podemos olvidarnos que es el Dios que cumple sus promesas. Versículo 6, mira qué maravillosa presentación. ¿Qué necesita Dios? Presentarse. ¿Qué necesitas tú? Conocer a este Dios. Todos juntos, hermanos, lo leemos. Y dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En esa parte, ¿no? Es decir, yo soy tu Dios, soy el Dios de tus antepasados, pero también qué miedo mirar la gloria de Dios, qué miedo mirar a ese Dios imponente. Pero Dios es fiel a sus promesas. Hay algo maravilloso. Dice, pon el texto, por favor, hermana, pon el texto. Aquí tenemos que notar algo muy, muy bonito. Dice, yo soy el Dios de ¿quién? Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Este mismo texto, fue citado en el Nuevo Testamento por alguien. ¿Recuerdan por quién? ¿Quién citó estas palabras en una discusión, en un debate acalorado? ¿Quién las citó?
Jesucristo. Perfecto. Jesucristo está discutiendo con los saduceos. Y los saduceos son una secta en el Nuevo Testamento que no cree en la resurrección. Entonces le dijeron a Jesús, a ver, ¿cómo es eso de la resurrección? Y le ponen ahí una trampa, ¿no? Por medio de un señor que se casó y enviudó, y entonces su esposa se casa con su hermano menor, y se muere y se casa con el menor, y así se casó con los 7 hermanos. Y los saduceos, burlándose de la resurrección, le dicen a Jesús, a ver, en la resurrección, ¿quién va a ser el esposo? Y Jesús le dice, ¿qué le dice? Allá no va a haber esposos, allá no va a haber casamientos. Pero para que te quede claro, la resurrección dice, Dios es Dios ¿de quién? Dios de Abraham, Dios de Isaac. Me pone el texto otra vez. Dios es Dios de Abraham, es Dios de Isaac y es Dios de Jacob. Ok, ahora, no dice, queridos hermanos, cuando alguien te dice de tu familiar, yo fui tío, yo fui sobrino de fulanito. Pues sí, ¿por qué? Porque ya fue. Yo fui cuñado de tal, ¿por qué? Porque ya fue. Sí, ya se murió. Pero aquí dice, yo soy Dios. No dice, yo fui Dios. ¿Qué dice? Yo soy Dios. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob no fueron, son. No están muertos, están como vivos. Lo que le está diciendo aquí Dios a Moisés, queridos hermanos, es que es el Dios de sus padres, los cuales están vivos y a los cuales les debe Dios una promesa. Fíjate, Dios les debe una promesa. Dios se ha comprometido a cumplir una promesa. ¿Cuál es esa promesa que Dios ha querido cumplir? Vamos rápidamente a Génesis 15:13. Si tienes tu Biblia, subráyala para que vayas haciendo anotaciones. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Abraham, Isaac y Jacob tienen una promesa mía y está pendiente. Y no son muertos, están vivos. Y Dios es Dios de vivos, pero también es un Dios que cumple su pacto. Génesis capítulo número 15, versículo número 13. ¿Ya lo tienen? Yo no, espérenme tantito. Génesis 15:13. Ok, no es ese. 15:13. Vamos a leerlo desde sus Biblias físicas porque no somos dependientes a nada. 15:13. Todos juntos, hermanos, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y serán oprimidos 400 años. Queridos hermanos, Dios habla cuando quiere hablar y Dios se calla cuando se quiere callar. Pero ten por cierto, le dice a Abraham, ten por cierto, esto va a pasar. Por lo tanto, mis hermanos, esos 400 años no son que Dios se haya tardado, es que Dios quiso de esta manera. Queridos hermanos, Dios cumple su pacto. Y Jesucristo cita este mismo pasaje para decirnos: Dios no está gobernando en muertos, Dios está gobernando en vivos, pero también, hermanos, Dios está cumpliendo su palabra, porque Dios es fiel a su pacto. Abraham sigue vivo, por lo tanto la promesa sigue viva, hermanos. ¿Qué pasa cuando alguien te debe algo y se muere? Se acabó la deuda. Si tú vas al banco y le pides un préstamo, el banco checa tu salud y checa tu edad y checa cómo andas, porque si no, no te prestan. Porque si te mueres, adivina qué, hay deuda. Abraham, físicamente, ¿cuánto tiempo lleva muerto? Buen rato, queridos hermanos. Pero Dios es Dios de vivos. Por eso, si Abraham está vivo, la promesa ¿qué? Está viva. Dios debe esa promesa todavía, queridos hermanos. Abraham sigue vivo, la promesa está viva. Han pasado más de 400 años en que Dios ha guardado su silencio. Pero Dios a este hombre llamado Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios ha seguido cumpliendo esa promesa, porque de ahí venimos nosotros, de esa promesa. Y dice el apóstol Pedro que, hermanos, que Dios se ha hecho de una iglesia de toda lengua y nación.
Porque Dios es un Dios que cumple su pacto. Porque Dios es un Dios que cumple lo prometido. ¿Cuál es la palabra pacto en el Antiguo Testamento? Es la palabra berit. ¿Y sabes para qué usa Dios el pacto? Esta palabra pacto solo se usa para dos cosas: el matrimonio y Dios y su pueblo, nada más. O sea, no es como que tú le digas a cada rato a alguien, voy a hacer un pacto contigo. No, estas son palabras mayores. La palabra berit, que es pacto, solo se usa en dos niveles. Cuando te casas y cuando Dios dice, tú eres mi pueblo, tú eres mi iglesia. Es la palabra berit. No se usa para cualquier tontería. Por lo tanto, hermanos, el matrimonio también es un berit. Aguas con aquellos matrimonios, hermanos, que no estén cumpliendo el pacto, porque esto no se usa para cualquier cosa. Es solamente Dios a su pueblo y el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Solamente para eso está reservado la palabra berit. Es ese compromiso que Dios tiene que va a cumplir sí o sí. ¿Y por qué Dios es confiable, queridos hermanos? ¿Por qué Dios es alguien confiable a pesar de 400 años de silencio? Porque Dios es inmutable y Dios es fiel. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque eternamente Él ha decidido algo. ¿Qué es lo que Dios ha decidido desde la eternidad? Dios ha decidido desde la eternidad amarte y hacerte el bien. No se le ocurrió en el camino. Desde la eternidad Dios decidió hacerte bien y amarte. Y esto es un consuelo, porque no fue por mí que Dios me hace mi bien y me ama. Es en la eternidad que Él dijo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Es decir, el amor de Dios hacia ti tiene un inicio. ¿No? El amor de Dios a tu vida es antes de que tú nacieras. Por eso Dios es confiable. Porque a ti se te ocurren cosas y cambias de opinión, pero Dios no es así. Dios no es humano para mentir, dice su palabra. ¿Cuándo comenzó el amor de Dios a tu vida? Antes de que tú nacieras. Por lo tanto, es confiable porque es inmutable, porque eternamente ha decidido hacernos bien. No hay un comienzo en su amor es eterno como su identidad. Su amor no tiene principio, ni tiene final, hermano. Nosotros estamos en el océano de su amor. Tú solo has nacido en el océano de su amor. Tú solo has nacido en la soberanía de un Dios que ha cumplido su pacto en el pasado, que lo cumplirá y lo seguirá cumpliendo. Dios no es humano para mentir. Y por último, el tercer punto, este Dios imponente y majestuoso con el cual hay que tener respeto y distancia, cumple su pacto, pero no solo eso, tiene cuidado. Y ese es el tercer punto, Dios tiene cuidado de nosotros. Vamos a leer el versículo 7 y 9. Éxodo 3, versículos 7 y 9. No sé si mis lentes están empañados, me falta luz, pero ¿alguien tiene un papel? Una toallita. No los veo, hermano. Gracias. Okay. Vamos a leer el versículo 7. Todos juntos, hermanos, aquí lo tenemos arriba. Leemos la palabra de Dios unidos. Dice, y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que esté en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues tengo conocidas sus angustias. Versículo 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Ya está ahí, porque son nombres raros. Y siguiente texto. 9, todos juntos. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El clamor ha subido delante de Dios. Hay una progresión aquí. Ahora, no veas acá, ve tu Biblia.
Desde el versículo 7 hasta el versículo 9, mira todo lo que Dios ha hecho. Tú piensas, Dios está en silencio, Dios no ha hecho nada, pero mira lo que Dios ha hecho. Hay una lista de las cosas en las cuales Dios se ha ocupado en estos textos, en estos versículos. Hay una progresión, y esa progresión para su pueblo es la progresión para su iglesia, y es la progresión para tu vida. ¿Qué ha hecho Dios? En primer lugar, fíjate, dice, he visto. ¿Qué ha hecho Dios? Ha visto. Luego dice, he escuchado. Luego dice, he conocido. Es decir, estoy consciente. Estoy como al tanto de lo que te está pasando. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está al tanto. Y por último, dice, he descendido. He descendido. Ese es el Dios que tenemos. Tal vez tú digas, Dios, no haces nada. Dios, no pasa nada. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y mira, hermano, tú dices, nadie me vio. Dios te ha visto. Dios ha visto tu aflicción. Aún sin que ores, Dios ha visto cómo está tu corazón. Aún cuando no levantas la mano en las oraciones o peticiones, aún cuando no te conectas los jueves a la oración, Dios que dice, Dios ha visto. No solo ha visto, Él ha escuchado. No sé si te ha pasado que has orado y has sentido que no te escucha Dios. Has orado y has dicho, no siento la presencia de Dios. Hay oraciones bien difíciles, hermanos, donde no hay fuego. Hay oraciones que se sienten muy, muy solitarias. Hay oraciones donde sientes que no hay una comunicación. Pero dice Dios, yo te he escuchado. Yo he escuchado la aflicción de mi pueblo. Y dice ahí, he conocido. Significa conocer, hermanos. La palabra conocer aquí en la Biblia siempre tiene una connotación de intimidad. Cuando tú veas en el Antiguo Testamento que es la palabra conoció, no es otra cosa que intimidad. O sea, Dios ha tenido mucha cercanía a nosotros y a nuestros problemas. Dios ha tenido mucha cercanía a nuestras oraciones, queridos hermanos. Pero esto es lo que más me gusta. Dice Dios, yo he descendido. O sea, el Dios santo que dice, quítate las sandalias. El Dios santo que dice, no somos iguales, mantén tu distancia. Es el mismo Dios que dice, he descendido a escuchar tu clamor. He descendido porque voy a hacer algo. El Dios de gracia no nos da su favor porque seamos dignos de su favor. El Dios de gracia es digno porque por su pura voluntad se acerca a personas que no lo merecen. No somos tú y yo, hermano. Estamos recibiendo el favor de Dios inmerecido. Porque Dios no tiene necesidad de verte. Dios no tiene necesidad de escucharte. Dios no tiene necesidad de acercarse a ti, ni mucho menos salvarte. Dios no tiene necesidad. Dios no tiene la obligación. Y sin embargo es lo que hace con su pueblo y con nosotros. Porque no estamos leyendo el Éxodo como si fuera la historia de un pueblo antiguo. Estamos leyendo el Éxodo porque es nuestra historia, queridos hermanos. Porque el Éxodo es mi historia, porque la esclavitud en Egipto es mi esclavitud en el pecado, porque el desierto del pueblo son mis problemas y porque Moisés que libertó al pueblo es Cristo que libertó mi vida del pecado. Por eso estamos leyendo el Éxodo, queridos hermanos. Y vamos cerrando, vamos aterrizando. Dios ha descendido. Dios ha descendido, pero Dios no chasqueó el dedo y mató al faraón. Dios ha descendido, pero Dios no mandó con su mano poderosa la enfermedad en Egipto para que todos murieran. No, Dios ha descendido, pero dice, pero aquí viene lo bueno, versículo 10. Vamos a cerrar con esto, queridos hermanos. Dios descendió, pero no descendió para dejarnos como espectadores. Dios descendió, pero mira lo que dice la palabra. Todos juntos el versículo número 10. Vamos a ver ahí, queridos hermanos, ¿a qué descendió Dios? Porque Dios puede librar, pero Dios no quiere hacerlo, como nosotros pensamos. Todos juntos, dice, ven por tanto ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, a Egipto. Y tal vez Moisés dijo, pues así que chiste, ¿no?
Si yo lo voy a hacer, entonces, ¿como para qué desciendes? Y es que eso es lo bueno, queridos hermanos. Dios ha descendido, pero usa personas comunes y corrientes para hacer su obra. Dios no nos necesita, pero en su gracia nos permite ser sus instrumentos. Dios no te necesita, Dios no ocupa tu trabajo, no ocupa tu servicio, Dios no ocupa tu fidelidad y sin embargo nos manda a hacer la voluntad en su reino. Porque qué privilegio es que Dios nos contemple en sus planes, ¿no? Qué privilegio. ¿O has venido a sentarte? ¿Has venido a ver Dios desciende? No, mi hermano. Dios ha descendido, pero qué bendición y qué privilegio es que Dios me contemple en sus planes. Que Dios me contemple en su reino. Y aquí viene el versículo 11. Híjole, qué equivocada manera de ver las cosas, ¿no? Versículo 11, lo leo yo. Y entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién soy yo? ¡Bam! Tache, ¿no? Como cuando estás, 100 mexicanos dijeron, si vieron tan una espantosa X. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién soy yo? Qué manera tan tonta de responderle a Dios. Porque Dios no escogió a Abraham por guapo, ni por fuerte, ni por joven. Evidentemente no lo escogió por su buen carácter, porque veíamos que era de mal carácter. Tampoco lo escoja porque conoce las técnicas militares egipcias. Hermanos, es un señor de 80 años. Es un señor viejito, que lo que sabe es pastorear ovejas, hermano. Y dice Moisés: ¿quién soy yo? ¿Quién es Dios? Perdón, ¿quién soy yo? Es la pregunta incorrecta, porque la pregunta no es quién soy yo. Lo importante es quién es Dios. Esa es la pregunta correcta. No es quién soy yo, ni mi pasado. No es quién soy yo, ni lo que estoy haciendo. No es quién soy yo, ni mis credenciales. La pregunta correcta es ¿quién es Dios? Porque te voy a decir algo con mucho respeto. Tu identidad no importa. Tu capacidad no importa. Tu pasado no importa. No importa lo que eres. Importa lo que Dios hace en ti. Lo apropiado no es verte a ti, es ver a Dios a través de ti. Porque, queridos hermanos, qué horror es verme a mí. Qué feo es verme a mí. Pero qué maravilloso es cuando ves a Dios a través de mí. Porque, hermano, tú no tienes nada que presumir. Qué feo es verte a ti. Pero qué maravilloso es ver lo que Dios está haciendo en ti. Así es, hermano. Digamos, si tú te presentas aquí, mira, yo soy Nacho. No importa Nacho. Lo que importa es lo que Dios está haciendo en quién. Nacho. No es quién es Moisés, hermano. Moisés de aquí. Nuestro Moy. No importa quién es Moisés. Lo que importa es que lo que Dios está haciendo en Moisés. Ese es el punto, hermanos, de lo que nosotros tenemos que ver. Qué horror es vernos a nosotros. Qué horror es mirar nuestros errores y nuestras faltas. Pero qué bendición es ver lo que Dios está haciendo en nosotros. No es ver nuestra iglesia, no es ver nuestro templo, queridos hermanos. No es vernos como personas, es ver la preciosa sangre de Cristo en nuestras vidas. Cómo estamos sanando. Eso es lo que sí podemos presumir. Mira cómo estoy sanando. Mira cómo estoy arreglándome. Mira cómo me estoy recuperando. Eso es lo único en lo cual podemos gloriarnos. Eso es lo único en lo cual podemos estar hoy conscientes y contentos al venir a este lugar. No importa lo que hayas hecho. No importa cómo te agarró Dios. No importa, como decíamos hace 8 días, lo que te cacharon. No importa si el polvo vino y descubrió al muerto. No importa lo que eres. Lo que importa es lo que Dios es. El Éxodo, el libro de Éxodo, no es más que una sombra del verdadero Éxodo. Ese que Cristo nos está dando a nosotros. Ese que está en la zarza para liberar a Egipto, para liberar a su pueblo de Egipto, es el mismo que está en nosotros para liberarnos del pecado, para liberarnos de nuestro pasado,
para liberarnos, hermanos, de nuestros temores y nuestros terrores. Porque Dios nos escogió para amarnos y para hacernos el bien. ¿Para qué te escogió Dios? Para amarte y para hacerte el bien. Porque dice su palabra, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. ¿Para qué te escogió Dios? Dios te escogió para amarte y para hacerte el bien todos los días de tu vida. No un ratito. Dios te ha escogido para bendecirte todos los días de tu vida. Dios te ha escogido para mostrar en ti su poder y su favor. Que Dios quería mostrar que es bueno y escogió un pueblo para mostrar su poder. ¿Qué pues diremos a esto? Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues podemos estar seguros hoy? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que los justifica. Él es el Dios de pactos, que no olvida sus promesas. El único que puede separarnos de Dios es Dios mismo. Y no ha querido. Él ha decidido hacer un pacto en su sangre para que nosotros podamos ser libres. Vamos a orar, Señor. Gracias. Gracias, Dios, porque nos acercamos a ti con confianza, pero con reverencia. Te damos gracias esta tarde, Señor, porque no te has olvidado de nosotros. Tu palabra nos enseña cuán ocupado estás, cuán activo estás, Señor, en nuestras vidas. Nos ves, nos escuchas, estás al tanto, te acercas y desciendes para liberarnos, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha sido clara. Si nos envías algo y si hoy nos estás pidiendo algo, no nos estás pidiendo mucho. Señor, no nos estás pidiendo nada imposible. Si has depositado en nosotros una iglesia que cuidar, una familia que cuidar, un ministerio en el cual trabajar, no pides mucho, Señor. Estás con nosotros y podemos cumplir lo que tú pides, porque tú nos vas a sostener, Señor. Tú nos vas a capacitar. Que podamos seguir caminando como iglesia este año. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.